Muy buenos días, apreciados estudiantes, nuevamente en línea. Hoy vamos a ver filtración discontinua a velocidad o caudal constante. Bien, la filtración discontinua en régimen de velocidad constante o caudal constante de alimentación al filtro se puede realizar haciendo pasar la alimentación o suspensión por medio de una bomba hasta que la presión de alimentación en el filtro alcance un valor límite. La filtración a velocidad constante se inicia a presión baja, la cual ha de ir elevándose a medida que transcurre el proceso por aumentar el espesor de la torta y con ello la resistencia a la filtración. Este régimen de filtración presenta la desventaja de que al principio, cuando la resistencia de filtración es pequeña y se podían obtener grandes volúmenes de filtrado operando a presiones altas, se trabaja a presiones bajas y con ello disminuye el rendimiento global del filtro. Bien, aquí tengo un esquema para un proceso de filtración a caudal o velocidad constante. Entonces aquí tengo la velocidad o caudal es constante. El caudal es igual a variación de volumen sobre la variación de tiempo, ¿no es cierto? Esto es constante. Esto se logra alimentando, ¿no es cierto?, la suspensión mediante una bomba. Y tengo la torta que se queda en el filtro y tengo el líquido razonablemente claro llamado filtrado. Bien, entonces si nosotros partimos de la ecuación general de filtración, esta es la ecuación general que deducimos en la primera clase de filtración, que es 1 sobre el área de filtración, variación de volumen respecto al tiempo, que es el caudal. En realidad esto sería la velocidad superficial, ¿no es cierto? El primer miembro. Bien, esto es igual a la caída de presión y está en función del volumen de filtrado. Si a partir de esta relación, que es la ecuación general para la filtración, despejo la pérdida de energía por fricción en el filtro o la caída de presión en el filtro, tengo esta relación. ¿Ven? Despejando la pérdida de energía, la pérdida de presión en el filtro o la caída de presión en el filtro. Pero la velocidad es constante. Entonces, a todo este término fuera del paréntesis, que está el volumen más volumen equivalente, voy a llamar una constante de filtración 3. Una constante de filtración 3. Entonces, tengo la constante 3, que está dado por estos términos. Constante 3, que voy a llamar constante de filtración 3. Entonces, reemplazo por la constante 3, que es todo esto, por el volumen de filtrado más el volumen equivalente. ¿Está bien? Pero puedo realizar la distribución de esta constante 3, multiplicar constante 3 por el volumen, constante 3 por el volumen equivalente. La constante 3 por el volumen equivalente es otra constante, ya que ambos son constantes. Aquí realizo la distribución. Pero la constante 3 por el volumen equivalente es otra constante, que lo voy a llamar constante 4. Esta constante 4, si la constante 3 es este término, nos está dado por esta ecuación, la constante 3, debo multiplicar por el volumen específico para, más bien, por el volumen equivalente para hallar la constante 4. Esto por el volumen equivalente. Y aquí justamente se hace eso. Estoy multiplicando por el volumen equivalente y obtengo la constante 4. Aquí pueden ver que el caudal es constante.
¿no es cierto? El caudal es constante. Aquí tengo caudal. Vamos a obtener otra constante posteriormente en la que se multiplica la constante 4 por otra vez, más bien, la constante 3, esta constante 3, se multiplica otra vez por el caudal. Entonces vamos a tener caudal al cuadrado, ¿no? Pero esto es la constante 3. Eso posteriormente vamos a ver una constante posterior. Entonces, si la constante 4 es el producto constante 3 por el volumen equivalente, puedo anotar esta misma ecuación de esta forma. Constante 3 por el volumen y esta es la constante 4. Si esta ecuación se representa gráficamente en ordenadas la caída de presión y en abscisas el volumen, es la ecuación de una recta, cuya ordenada en el origen es la constante 4 y la pendiente de esa recta es la constante 3. Para obtener estas constantes 3 y 4, se deberán disponer de datos, más bien de caída de presión versus el volumen. Datos experimentales, caída de presión versus el volumen. Y luego hacer una regresión para hallar la ordenada en el origen y la pendiente de la recta. Una vez determinado las constantes 3 y 4, a partir de esto, tengo la constante 4 y 3, puedo despejar el volumen equivalente. ¿Está bien? Despejo, aquí es igual el volumen equivalente, es igual a la constante 4 sobre la constante 3. Volumen equivalente, constante 4 sobre la constante 3. Bien, entonces tengo esta relación, caída de presión en función del volumen de filtrado, ¿cierto? Caída de presión en función del volumen, caída de presión en función del volumen de filtrado. ¿Está bien? Pero también se puede expresar esta ecuación en función del tiempo. Aquí tengo caída de presión, constante 3, volumen más volumen equivalente. Aquí es el caudal, volumen sobre el tiempo. Si de esta relación despejo el volumen es al caudal por el tiempo, pero no nos olvidemos que el caudal es constante. Bien, si el caudal es constante, también esto es igual al volumen equivalente sobre el tiempo equivalente. Despejo el volumen equivalente. Caudal por el tiempo equivalente. Bien, sumo miembro a miembro. Digo, volumen más volumen equivalente. En realidad estoy hallando esto. Volumen más volumen equivalente. Volumen más volumen equivalente. Aquí va a ser igual. Factorizo porque el caudal es constante. Entonces sería factorizando el caudal, tiempo más tiempo equivalente. Esto sería volumen más volumen equivalente. Caudal, que es constante, multiplicado, paréntesis, por el tiempo de filtración más el tiempo equivalente para formar una torta cuya resistencia sea igual a la del medio filtrado. Entonces reemplazo en lugar del volumen de filtrado y el volumen equivalente, voy a reemplazar, ¿no es cierto?, el caudal multiplicado por el tiempo y tiempo equivalente. Entonces aquí voy a reemplazar, ¿está bien? Reemplazo, tengo esto, entonces aquí voy a reemplazar, tengo la constante 3 y reemplazo, volumen más volumen equivalente. Es igual al caudal constante por el tiempo de filtración más el tiempo equivalente. Voy a llamar constante 5 al producto de estas dos constantes. Constante 3 por el caudal, constante 3 por el caudal constante, lo voy a llamar caudal 5. Constante 3 por el caudal, voy a llamar constante 5. ¿Está bien?
constante 5. Entonces aquí puedo anotar delta P, constante 5, por el tiempo más el tiempo de filtración más el tiempo equivalente. Pero la constante 3 hace un momento vimos, está dada por toda esta relación, pero la constante 3 solamente era caudal, solamente caudal. Pero aquí tengo un caudal más, caudal al cuadrado. Es por eso que aquí aparece caudal al cuadrado. Esto sería la constante 5. En realidad sería, la constante 5 sería la constante 3 multiplicado por el caudal. ¿Está bien? Pero como en la constante 3 ya tenía un caudal, ahora otra vez al multiplicar por el caudal tengo caudal al cuadrado. Esta sería la constante 5. Bien, entonces tengo aquí en función ya de esa constante, la constante 5, tiempo de filtración y tiempo equivalente. Voy a realizar la distribución, ¿ya? Distribución de la constante 5. Multiplico la constante 5 por el tiempo de filtración. Constante 5 por el tiempo equivalente. Pero la constante 5 por el tiempo equivalente es otra constante, ya que el tiempo equivalente es una constante. La constante 5 por el tiempo equivalente es igual a la constante 6. Entonces debo multiplicar la constante 5 por el tiempo equivalente y tengo la constante 6. En otras palabras, esta ecuación, caída de presión, en lugar del producto constante 5 por el tiempo equivalente, reemplazo la constante 6. Y tengo la ecuación para la caída de presión en el filtro en función del tiempo de filtración. ¿Bien? Bien. Esta ecuación es la ecuación de una recta cuya pendiente es K sub 5 y ordenada en el origen K sub 6. Pendiente, la constante de filtración 5 y la ordenada en el origen, la constante 6. Entonces, esto sería la representación de esa ecuación. ¿No es cierto? Si represento en ordenadas la caída de presión, en abscisas el tiempo, entonces tengo que la ordenada en el origen de esta recta es la constante 6 y la pendiente es la constante 5, ¿cierto? La constante 5. Entonces, para hallar estas constantes 5 y 6, debo obtener experimentalmente datos, caída de presión versus el tiempo de filtración y realizar una regresión y hallar la constante 5 y 6. Pero la constante, si yo tengo ya las constantes 5 y 6, puedo despejar de esta ecuación el tiempo equivalente. El tiempo equivalente será igual a la constante 6 sobre la constante 5. Esto es el tiempo equivalente. Previamente debo hallar por regresión la constante 6 y la constante 5. Bien, otra variable importante en la filtración es la capacidad de filtración. La capacidad de filtración se define por el cociente entre el volumen a filtrar y el tiempo total del ciclo de filtración. El tiempo total del ciclo de filtración será la suma del tiempo de filtrado más el tiempo de lavado más el tiempo necesario para la carga, descarga y limpieza del filtro. Entonces nosotros vamos a llamar tita, ¿sí?, al tiempo de filtración. En este tita solamente se obtiene una torta de filtración. Vamos a llamar tiempo productivo o tiempo de filtración, porque en ese tiempo se obtiene una torta, ¿sí? En cambio, tita prima es el tiempo no productivo. O sea, no se obtiene torta en el tiempo tita prima.
Entonces, esto incluye el tiempo de lavado, el tiempo de carga, descarga, limpieza y cualquier otro tiempo que no implique formación de torta. B es el volumen de filtrado. Entonces, la capacidad de filtración es igual al volumen de filtrado sobre el tiempo total del ciclo de filtración. Bien, una vez realizado el proceso de filtración, es necesario, ¿no es cierto?, determinar las condiciones óptimas del ciclo de filtración a presión constante. Como ya hemos indicado, en la filtración a presión constante, la velocidad de filtración disminuye continuamente desde que se inicia la filtración. Por tanto, interesa saber el instante en que ha de interrumpirse el proceso de filtración para proceder al lavado y limpieza del filtro, de modo que la capacidad de filtración sea la máxima posible, máximo volumen de filtrado por unidad de tiempo total empleado. En el tiempo total empleado en el ciclo de filtración, se debe incluir el tiempo productivo o tiempo de filtración tita. Durante este tiempo se acumula una torta de filtración. Y el tiempo no productivo, tita prima, en el que se incluye el tiempo de carga, lavado, descarga, limpieza y cualquier otro tiempo que no incluya formación de torta de filtración. Conocido el tiempo no productivo, puede calcularse el tiempo óptimo del ciclo de filtración. Vamos a ver aquí. Tengo entonces aquí tita prima, el tiempo no productivo. Entonces, por decir, es el tiempo, la suma del tiempo para abrir, descargar, limpiar, rearmar el filtro. Cualquier otro tiempo que no incluya formación de torta. A eso se llama tiempo no productivo. ¿Está bien? Entonces dijimos que la capacidad de filtración es igual al volumen de filtrado sobre el tiempo no productivo más el tiempo productivo. Tiempo productivo quiere decir que en ese tiempo existe formación de torta de filtración. ¿Sí? Entonces esta es la capacidad. Entonces se interesa saber el instante en la que ha de interrumpirse la filtración, de modo que la capacidad de filtración sea la máxima, o sea, máximo volumen de filtrado por unidad de tiempo total empleado. Entonces, máximo volumen por unidad de tiempo empleado. Para filtración a presión constante, nosotros vimos esta ecuación, ¿no es cierto? Esta es la ecuación para filtración a presión constante. ¿No es cierto? Entonces, pero si el caudal es óptimo, entonces lógicamente el caudal debe ser óptimo y el volumen también óptimo. Entonces, el volumen óptimo para caudal óptimo. Entonces voy a reemplazar aquí caudal óptimo sobre el volumen óptimo. ¿Está bien? Y voy a igualar estas dos ecuaciones. Esta con esta. Son óptimas ambas. La primera con la última. ¿No es cierto? Aquí está igualando las dos. Aquí tengo el tiempo óptimo. Nosotros
deducimos para filtración a presión constante, el tiempo es igual, dijimos, a la constante 1 sobre el volumen de filtrado al cuadrado más constante 2 por el volumen. Esto deducimos, ¿no es cierto? Y esto es igual a esta ecuación. Entonces, si nosotros queremos hallar el tiempo óptimo, indicamos tiempo óptimo es a esta misma constante, pero el volumen deberá ser el volumen óptimo. Entonces reemplazo volumen óptimo, ¿está bien? Más la constante 1, volumen equivalente, otra vez el volumen óptimo. Entonces, aquí en esta ecuación voy a reemplazar este volumen óptimo, más bien este tiempo óptimo. Aquí tengo el tiempo óptimo, voy a reemplazar aquí el tiempo óptimo de filtración. ¿Está bien? Perfecto. Y voy a tener ambos miembros en función del volumen óptimo. Entonces tengo aquí la ecuación. Esta ecuación lo llevé al primer miembro y esta ecuación está en el segundo miembro. Pero voy a reemplazar el tiempo óptimo y el tiempo óptimo está dada por esta ecuación, ¿no es cierto? Entonces reemplazo en este tiempo óptimo, aquí reemplazo el tiempo óptimo, es θ' sigue lo mismo y el resto es el tiempo óptimo, ¿está bien? Bien, tengo esto. Entonces realizo operaciones miembro a miembro. Aquí tengo este término en el segundo miembro que está dividiendo, pasa a multiplicar al primero. Y en el primer miembro tengo esta ecuación que está dividiendo, pasa también a multiplicar. Realizo operaciones. ¿Está bien? Realizo operaciones y tengo esta relación. En esta relación puedo simplificar algunos términos. Por ejemplo, aquí tengo, a ver, aquí tengo θ', aquí tengo K1 por el volumen óptimo al cuadrado. K1, volumen óptimo, por el volumen óptimo sería volumen óptimo al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces tendría volumen óptimo, K1 por el volumen. Aquí tengo un medio de ese mismo producto, K1 por el volumen óptimo al cuadrado. Entonces esto se anula con esto. Aquí me va a quedar en el segundo miembro. ¿Qué me va a quedar? Un medio volumen óptimo al cuadrado. Porque aquí está 1. ¿Cierto? O me va a quedar aquí. Claro, en el segundo medio me va a quedar un medio. Bien. Luego, tengo K1 por el volumen equivalente y por el volumen óptimo. Estoy multiplicando esto. K1 ahora por el segundo término que está en el paréntesis. K1 por el volumen equivalente y por el volumen óptimo. Pero ese mismo término tengo en el primer miembro. K1, volumen equivalente, volumen óptimo. Entonces, esto con este producto, K1, volumen equivalente, volumen óptimo, se anula. Entonces, en realidad voy a tener que el tiempo no productivo es igual a la constante 1 por el volumen óptimo al cuadrado sobre 2. De esta ecuación puedo despejar el volumen óptimo. Entonces despejo el volumen óptimo. Tengo 2 veces el tiempo no productivo sobre la constante 1. Sobre la constante de filtración 1. Entonces tengo el volumen. Óptimo de filtración. O sea, máximo volumen de filtrado. Esto sería el volumen óptimo de filtración. Como ustedes pueden ver, el volumen óptimo de filtración es función de la constante de filtración 1. Esta constante lo debo obtener inicialmente, por regresión, la constante 1. Y θ' es el tiempo no productivo. Está en tiempo de carga, descarga, limpieza del filtro. θ'. Bien, tengo
el volumen óptimo de filtrado. Bien, y si quiero obtener el tiempo óptimo de filtración, ¿no es cierto? Tengo esta ecuación para el tiempo óptimo. ¿Ya? Esta ecuación. En lugar del volumen óptimo voy a reemplazar su equivalente. ¿Está bien? Voy a reemplazar. Entonces, volumen óptimo al cuadrado. Es esto el volumen óptimo, pero está elevado al cuadrado. Entonces, elevo al cuadrado. ¿Está bien? Más la constante 1 por el volumen equivalente por el volumen óptimo. El volumen óptimo es este. Otra vez reemplazo. Realizo operaciones y tengo que el tiempo óptimo de filtración está dada por esta relación. El tiempo óptimo de filtración. Como la constante 1 por el volumen equivalente es igual a la constante 2, puedo anotar esta misma ecuación en función de la constante 2. ¿Está bien? Esta ecuación nos indica que el tiempo óptimo de filtración, esta ecuación nos indica que el tiempo óptimo de filtración es siempre mayor que el tiempo no productivo, resultando igual al tiempo no productivo cuando la resistencia del medio filtrante es despreciable comparada con la resistencia de la torta de filtración. Bien, entonces cuando la resistencia de la torta de filtración es despreciable, ¿qué quiere decir resistencia de la torta de filtración despreciable? Más bien, resistencia del medio filtrante. Más bien, resistencia del medio filtrante. Si la resistencia del medio filtrante es despreciable, si la resistencia del medio filtrante es despreciable, el volumen equivalente de filtrado es cero. Este volumen. ¿Cuándo es cero? Cuando la resistencia del medio filtrante es despreciable. Entonces, si la resistencia del medio filtrante es despreciable y el volumen equivalente se hace para esto igual a cero, este término desaparece. Entonces, el tiempo óptimo sería igual al tiempo no productivo. ¿Cuándo? Cuando la resistencia del medio filtrante es despreciable. B sub E se hace cero. Pero aquí es igual la constante 2. B sub E con la constante 1. Pero si la resistencia del medio filtrante es despreciable, si B sub E es 0, 0 por K1 es 0. La constante 2 también se hace 0. ¿Cuándo? Cuando la resistencia del medio filtrante es despreciable. Entonces, si la resistencia del medio filtrante es despreciable, K sub 2 se hace 0, todo este término se hace 0. Y el tiempo óptimo de filtración es igual al tiempo no productivo. Solo y solo si la resistencia del medio filtrante es despreciable. O sea, todo este término se haría 0, ¿no es cierto? Y el tiempo óptimo sería igual al tiempo no productivo. ¿Está bien? Bien, para complementar tenemos el libro Problemas de Ingeniería Química, Operaciones Básicas, tomo 2. En el capítulo 11 ustedes van a hallar un capítulo sobre procesos de filtración. Bien, con esto concluimos la primera parte. En 5 minutos retornamos para la segunda parte. Muy bien, nuevamente retornamos. Vamos a ver a continuación los filtros continuos. Filtración continua.
Estos filtros continuos se utilizan para grandes volúmenes de suspensión. Cuando el volumen de suspensión es bastante grande, ya no se utilizan los filtros discontinuos que vimos anteriormente. Cuando el volumen es bastante grande de suspensión, se utilizan los filtros continuos. ¿Está bien? Por ejemplo, en los ingenios azucareros se utiliza el filtro de tambor rotatorio, ¿no? Filtro de tambor rotatorio. Entonces, esto es un filtro para filtrar las soluciones de azúcar de caña y separar el bagazo, ¿no? Y como en los ingenios azucareros se manejan volúmenes bastante grandes, son estos filtros que se emplean, los filtros rotatorios de tambor al vacío. Y justamente aquí tengo este filtro. Este es un filtro de tambor rotatorio al vacío. Este es el tambor. La superficie lateral externa es el medio de filtración. Sobre esta superficie está el medio de filtración. Y este tambor, este cilindro va girando. Se va girando lentamente. Y parte del cilindro está sumergido en la suspensión. Y en la parte interior de este cilindro existe una bomba de vacío que aspira la suspensión. Pero como en la parte externa del cilindro está el medio filtrante, la torta se acumula en la parte externa y a la parte interna logra pasar el filtrado, el líquido razonablemente claro. Entonces aquí existe una cuchilla que separa esta torta de filtración. En realidad lo que estamos viendo es la torta de filtración. Esa cuchilla separa la torta de filtración y deja el filtro completamente limpio. Otra vez se sumerge, ¿no es cierto? Al aspirar la bomba de vacío que está en el interior de este tambor, otra vez aspira, pero el que logra pasar a través de este medio filtrante, que es la superficie lateral de este tambor, solamente pasa el líquido razonablemente claro, llamado Ingeniero, filtrado. disculpe, no se ve su diapositiva, se quedó en filtración nomás, disculpe. Sí, justamente estoy explicando eso. Bien, gracias. Entonces, en la superficie lateral, justamente estoy explicando eso. En la superficie lateral externa está la torta de filtración. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, está la torta. Esto que ven ustedes es la torta de filtración. ¿Está bien? Entonces, es esto un filtro rotatorio de tambor al vacío continuo. Estos filtros se instalan en serie. Aquí tengo el primer filtro, aquí tengo otro y puedo tener más en serie. ¿Por qué? Porque los volúmenes son bastante grandes de suspensión. ¿Está bien? Entonces, una parte del filtro está sumergido en la suspensión. Aquí no se ve la suspensión, ¿no? Está sumergido. O sea, la filtración solo se realiza cuando este tambor está sumergido en la suspensión. Fuera de la suspensión no se realiza filtración. Aquí ya no está realizando la filtración. Aquí probablemente estoy realizando el secado. Cuando sale la fracción sumergida, se realiza el lavado, el secado y la descarga. Aquí prácticamente estoy realizando la descarga. Aquí existe una cuchilla. Aquí también. Entonces esa cuchilla va pegado a este tambor. Y como este tambor gira, la cuchilla desprende esta torta de filtración. Estos son los filtros que se utilizan en los ingenios azucareros. En todos los ingenios azucareros utilizan para separar el bagazo de la solución de azúcar, utilizan un filtro rotatorio. ¿Está bien? Este filtro rotatorio es el filtro utilizado
en los ingenios azucareros, inicialmente. Y posteriormente, ya cuando cristaliza, hay otro filtro que vamos a ver también nosotros posteriormente. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, ahora podemos pasar a la siguiente diapositiva. Estos filtros constan de un tambor en forma cilíndrica, con distintos sectores, que va girando sobre su eje axial y en el que se ejerce un vacío en su interior para facilitar el paso del fluido, quedando retenidos los sólidos sobre la superficie cilíndrica lateral externa. Y justamente, esto es la torta de filtro, la superficie lateral externa. ¿Está bien? Y estos filtros se instalan en serie. Aquí tengo uno y aquí tengo otro. Ustedes van a ver en Guavirá alguna vez, van a ver que estos, y además, como esto viene de un evaporador, esto además van a ver ustedes que está evaporando algo, porque el agua está caliente. ¿Ya? Bien, las ventajas de este tipo de filtros de tambor rotatorio al vacío son: trabajan con volúmenes grandes de suspensión. El trabajo es continuo y emplean poca mano de obra. Claro, porque estos filtros son automáticos. Aquí nadie hace girar, es un motor que está haciendo girar este tambor. Entonces, prácticamente la mano de obra es mínima en este tipo de filtros. Desventajas: elevada ocupación de espacio. Claro, miren aquí ustedes cómo está esto. Esto tiene un diámetro, por decir algo, de 2 metros. Y esto tiene un largo de unos 5 metros, ¿no? Entonces ya están ocupando bastante espacio. Esa es una de las desventajas. Bajos caudales, correcto. ¿Y por qué bajos caudales? Porque este filtro gira lentamente, no puede girar rápidamente. ¿Y por qué no rápidamente? Porque el tiempo de contacto entre la suspensión y el filtro sería muy pobre. Entonces gira lentamente este filtro. Entonces, bajos caudales. Vamos, esquemáticamente ahora ya vamos. Se lleva a cabo en un filtro rotatorio de tambor al vacío, se llevan a cabo varias operaciones. Primero, la filtración. Cuando ese tambor está sumergido en la suspensión, dijimos que en la parte interior existe una bomba de vacío, ¿no es cierto? Aspira la suspensión. Pero como la superficie lateral del filtro es el medio de filtración, solo logra pasar el líquido razonablemente claro, llamado filtrado, a la parte interior. Y la torta, la parte sólida, la suspensión, las partículas sólidas de la suspensión, se acumulan en la parte externa del tambor, formando la torta de filtración. Esta torta de filtración solo se forma cuando está en contacto el filtro con la suspensión. Una vez que sale de la suspensión el filtro, aquí ya no hay filtración. ¿Qué va a filtrar? Es aire aquí. Entonces ya no. Entonces se aprovecha esto para lavar el filtro. Lavado del filtro. ¿Está bien? Y luego en la última parte, como en los ingenios azucareros existe bastante calor, se quema el bagazo, entonces de la parte interior existe un ventilador que impulsa aire caliente de la parte interna hacia la parte externa, pasando a través de la torta de filtración. Entonces ese proceso se llama secado de la torta de filtración, con aire caliente. Pero además, al pasar el aire caliente de la parte interna, ¿cierto? De la parte interna hacia la parte externa, al pasar el aire afloja la torta de filtración. Para que luego, aquí tengo una cuchilla que está muy próximo al tambor rotatorio, descargue
la torta de filtración. Y el filtro queda nuevamente libre de la torta, ¿no es cierto? Y otra vez se sumerge y realiza otro ciclo de filtración. Entonces, este es un filtro automático en el que se realizan las operaciones de filtración, lavado, secado y descarga de la torta en forma automática en serie. ¿Está bien? Perfecto. Bien, aquí ya tengo ya un filtro mucho más completo, ¿no? Ahí está la zona de lavado, ahí está la zona de deshidratación o secado y aquí está la cuchilla, raspador, dice, ¿no es cierto? Para descargar la torta de filtración. Aquí tengo la suspensión y aquí tiene un agitador especial para que las partículas de la suspensión no sedimenten, sino que estén, esto agita, que es como un péndulo, para que las partículas estén en suspensión. Y en la parte interna tengo una bomba de vacío, aspira y se forma la torta de filtración. Se lava, más bien aquí, ¿sí? Lava, y aquí se deshidrata y se descarga. Y tengo aquí el filtro libre, completamente. Otra vez, como este filtro va girando, se va sumergiendo y realiza un proceso de filtración continua. En el ciclo de filtración se debe incluir el tiempo de filtración. Es el tiempo que el tambor está sumergido en la suspensión. Eso se llama tiempo de filtración, porque mientras el tambor está sumergido en la suspensión, que es este celeste, ¿cierto? Existe acumulación de torta, pero una vez que sale, ya no hay filtración. Puede ser lavado, la deshidratación, la descarga, son tiempos no productivos. El tiempo productivo es mientras el filtro o parte del filtro o parte del tambor está sumergido. Entonces tengo el tiempo de filtración, que es el tiempo que tarda, ¿no es cierto?, en pasar la parte sumergida por la suspensión. Luego tengo el tiempo de lavado, el tiempo de secado y tiempo de descarga. Estos tres últimos tiempos serían tiempos no productivos, o si quieren, tita prima. El ciclo entonces está compuesto por la filtración y el tiempo no productivo. Tita es el tiempo de filtración. N es la velocidad de rotación. Normalmente la velocidad de rotación del tambor está en revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto. Pero también esa velocidad de rotación del tambor es igual a 1 sobre el ciclo de filtración. 1 sobre el tiempo del ciclo de filtración. Esto no lo olvides. N también es igual a 1 sobre el tiempo del ciclo de filtración. Y en el tiempo del ciclo de filtración incluye tiempo productivo y tiempos no productivos. Tengo el área lateral del tambor, A sub T. Esto se refiere a esta área lateral. Aquí es igual el área lateral del tambor. Es el área lateral de un cilindro. Área lateral del tambor. A solamente es el área sumergida, es la parte de filtración, es el área sumergida, ¿ya? Lateral, el área lateral sumergida del tambor. Eso se llama área de filtración. ¿Y por qué llamo área de filtración al área sumergida? Porque en ese tiempo, cuando esté sumergido el tambor, se realiza la filtración. Bien, puedo definir la fracción sumergida del tambor. Es igual al área sumergida sobre el área lateral total del tambor. Pero esto es proporcional al tiempo de filtración sobre el tiempo total del ciclo de filtración. Pero nosotros dijimos anteriormente que N es 1 sobre el tiempo del ciclo. Entonces, aquí el tiempo del ciclo sería 1 sobre N. 1 sobre N. Entonces puedo llevar esto tita por N, que es la velocidad de rotación.
Entonces la fracción sumergida es al área sumergida sobre el área total, el tiempo de filtración sobre el tiempo total del ciclo o tiempo de filtración por la velocidad de rotación del tambor. En algunos textos, como el Jan-Koplis, define la resistencia del medio filtrante. La resistencia del medio filtrante, tal como lo define Jan-Koplis, está en metros a la -1, que vamos a ver posteriormente. Bien, vamos a partir de las ecuaciones para filtración discontinua. Y a partir de esto vamos a hallar las ecuaciones para filtración continua. Bien, nosotros vimos para filtración a presión constante discontinuo esta ecuación. El volumen de filtrado, B, el volumen de filtrado, ¿no es cierto? Vimos. Y vimos que la constante 1 es esta, para filtros discontinuos, que vimos anteriormente. En filtros continuos, la velocidad superficial de filtración es igual al volumen sobre el tiempo del ciclo de filtración y sobre el área. Estoy ya hallando para un filtro continuo. ¿Ya? Para un filtro continuo. Pero aquí es el volumen, es a todo esto. Allá reemplazo todo eso sobre el tiempo del ciclo y el área de filtración. Bien, tengo esto. Ya esto es para un filtro continuo, un filtro continuo de tambor al vacío. Pero puedo realizar arreglos de la anterior ecuación. Voy a realizar lo siguiente. Voy a pasar este tiempo y el área dentro de la raíz, ¿no es cierto? Para eso debo elevar al cuadrado y eso es lo que justamente realizo aquí. Elevo al cuadrado, ya está dentro de la raíz. Realizo, ¿no es cierto?, simplificaciones. Estoy realizando, estoy simplificando. ¿Ya? Voy a simplificar, ¿no es cierto? Por ejemplo, 1 sobre el tiempo es velocidad de rotación. Como es el tiempo al cuadrado, velocidad de rotación al cuadrado. Aquí tengo 2 veces tita, K1, tita al cuadrado sobre área al cuadrado. Esto no se modifica, es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, aquí la constante 1 está dado por todo esto, ¿cierto? La constante 1. Entonces, reemplazo. Bien, tengo el tiempo del ciclo, el área al cuadrado. Realizo operaciones y tengo esta relación, ¿no? La velocidad de filtración en un filtro continuo está dada por esta relación. Tengo aquí la velocidad de rotación al cuadrado. El área de filtración es el área sumergida. F es la fracción sumergida. N la velocidad de rotación. Caída de presión. Viscosidad del filtrado. Resistencia específica, omega. Velocidad equivalente por la velocidad de rotación sobre el área. Sí, ahora esto es una ecuación general para la velocidad de filtración, velocidad superficial de filtración para un filtro continuo, completo. Pero si en el ejercicio o en el diseño se dice desprecie la resistencia del medio filtrante, dijimos que cuando la resistencia del medio filtrante es despreciable, B sub E es 0. ¿Cuándo? Cuando la resistencia del medio filtrante es despreciable. Entonces, esto, si es despreciable la resistencia del medio filtrante, esto se hace 0. Y este término también se hace 0. Entonces, cuando la resistencia del medio filtrante es despreciable, la velocidad superficial de filtración sería solamente a la raíz cuadrada de este término. Pero eso es un caso particular. ¿Cuándo? Cuando la velocidad, más bien, cuando la resistencia del medio filtrante es despreciable. El Jan-Koplis da esta ecuación en función de la resistencia del medio filtrante, Rm, que prácticamente
es la misma ecuación que vimos aquí, ¿no? Entonces, da esta relación. ¿Cierto? Fracción sumergida, caída de presión, ¿no es cierto? Y da esta relación, el Young-Coplitz. Bien, entonces estas son las ecuaciones más importantes para filtración continua. Esto es para un filtro rotatorio de tambor al vacío. ¿Está bien? Para un filtro rotatorio. Pero una vez que el proceso transcurre, ¿cierto? Transcurre, ya se evapora todo, ya en la parte final del proceso de elaboración del azúcar, tengo una suspensión ahora. ¿Qué tengo? Tengo cristales de azúcar y una suspensión, un líquido residual. Cristales de azúcar. Entonces, esos cristales de azúcar se separan con otro tipo de filtros, continuos también, llamados filtros centrífugos. Entonces, vamos a ver también este tipo de filtros. Bien, entonces, el filtro centrífugo, vamos a ver un filtro centrífugo. Bien, filtración centrífuga. En un filtro centrífugo, la suspensión se alimenta continuamente a una canastilla cilíndrica rotatoria que tiene en la pared el medio filtrante. La torta se acumula en la superficie lateral interna del medio filtrante hasta un espesor deseado. O sea, un filtro centrífugo está formado por un cilindro rotatorio que gira a alta velocidad y la superficie lateral de este cilindro es la tela de filtración. Entonces, como la superficie lateral del cilindro es el medio filtrante, en la parte interna del cilindro queda la torta de filtración, que serían los cristales de azúcar, y pasa a través de la pared lateral un líquido razonablemente claro llamado filtrado. A nosotros lo que nos interesa es retener los cristales de azúcar, y estos quedan retenidos en la parte lateral interna de este cilindro. Muy bien, aquí tengo esquemáticamente un filtro rotatorio. Es un cilindro que tiene una altura B, ¿cierto? Tiene los siguientes radios. Aquí tengo, como en la parte lateral interna, tengo el medio de filtración, ¿cierto? Tengo la torta de filtración, que serían los cristales de azúcar, y tengo un líquido residual. Entonces aquí, al girar este cilindro a alta velocidad, entonces inmediatamente las partículas sólidas que se alimentan, en la suspensión se alimenta por la parte central. Como este cilindro gira a alta velocidad, la fuerza centrífuga impulsa al líquido hacia la parte externa de este cilindro. Entonces, esto va a la parte lateral inmediatamente, por la velocidad, por la fuerza centrífuga. ¿Está bien? Y en la parte lateral está el medio filtrante. Deja pasar el líquido, pero no los cristales de azúcar. Entonces, los cristales de azúcar forman lo que se llama torta de filtración. ¿Bien? Bien, estos son los filtros que se utilizan en los ingenios azucareros para separar los cristales de azúcar de la solución. Bien, vamos a llamar nosotros R1 al radio interno de la superficie líquida. R1. R sub I
al radio interno de la torta de filtración, R sub I. Y R sub 2 al radio interno del medio filtrante. B es la altura del filtro. Normalmente RI también se conoce como radio de interfaz, que separa dos fases, ¿no? La torta, que es sólido, y el líquido, ¿cierto? Entonces, radio de interfaz. Por eso lleva RI, radio interfaz o radio interno de la torta. Bien. Entonces, aquí es importante la velocidad de rotación de este tambor, lo cual genera una fuerza centrífuga. ¿Está bien? Vamos a ver cómo se halla. Inicialmente vamos a ver cómo se halla la caída de presión en este filtro. Entonces partimos de la ecuación general de filtración, que es la primera ecuación. Despejo el caudal, el área, esta área pasa como área al cuadrado. Y voy a expresar esta ecuación en función de la masa de filtrado. Caída de presión, ¿no? El caudal. Tengo masa de filtrado y masa equivalente área al cuadrado. Esta área, esto distribuyo aquí sobre el área al cuadrado y sobre el área al cuadrado. Y alfa también paso a multiplicar. Lo único que queda afuera es la viscosidad. Entonces tengo esta ecuación. Pero ¿cómo hallo la caída de presión en un filtro centrífugo? En un filtro centrífugo la caída de presión se halla en sentido horizontal. ¿Ya? En sentido horizontal. En un filtro centrífugo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la fuerza centrífuga es horizontal. Aquí tengo la fuerza centrífuga. Es igual a la masa por la aceleración centrífuga. ¿Y a qué es igual la aceleración centrífuga? Al radio del tambor por la velocidad angular al cuadrado. La velocidad angular, ustedes saben, es en radianes por segundo. Y si me dan solamente la velocidad de rotación en revoluciones por segundo, esta velocidad de rotación multiplico por 2pi radianes es una revolución. Al multiplicar por este término obtengo la velocidad angular. Esa velocidad angular elevo al cuadrado y tengo la aceleración centrífuga. Y al reemplazar en esta ecuación, tengo la fuerza centrífuga. Aquí ya tengo la fuerza centrífuga. Y si yo quiero realizar un balance de la fuerza centrífuga en un elemento, en un espesor diferencial de torta, esto sería diferencial de todo este término. Diferencial de fuerza centrífuga, diferencial de todo este término. Aquí tengo la masa de la torta. La densidad es igual a la masa sobre el volumen. Masa sobre el volumen. Entonces, de esta ecuación, puedo despejar la masa. En realidad es la masa de filtrado, no es de torta, es la masa de filtrado. Entonces, la densidad del filtrado es masa sobre volumen de filtrado. Entonces, la masa es igual a la densidad por el volumen. ¿Sí? Pero el volumen en un cilindro es 2pi por radio por el espesor. Eso sería el área hasta aquí, ¿no? 2pi por radio por la altura más bien. 2pi por radio por la altura sería la superficie lateral del cilindro. Y por el espesor tengo el volumen. Entonces reemplazo aquí el volumen. ¿Está bien? Tengo diferencial de masa, estoy reemplazando el volumen en función de un diferencial de radio. Entonces este diferencial de masa reemplazo aquí. Diferencial de masa. ¿Bien? Diferencial de masa. Entonces reemplacé el diferencial de masa por su equivalente. ¿Está bien? Tengo esto. Pero la fuerza centrífuga sobre el área es diferencial de presión.
Entonces divido todo esto sobre el área lateral del cilindro. El área lateral del cilindro es 2pi por radio por b, por la altura. Aquí todo este término con esto se anula, ¿no es cierto? Se anula. Y al final tengo que el diferencial de presión es densidad, velocidad angular al cuadrado, radio por el diferencial de radio. Integro esta relación desde una presión 1 hasta una presión 2, desde un radio 1 hasta un radio 2. Y tengo que la caída de presión en un filtro centrífugo está dada por la densidad, velocidad angular al cuadrado sobre 2. Radio 2 al cuadrado menos radio 1 al cuadrado. Entonces, en esta ecuación voy a reemplazar esa caída de presión para un filtro centrífugo. ¿Está bien? Entonces aquí tengo el caudal. Voy a reemplazar delta P en el caudal. ¿Está bien? Entonces, reemplazo. Es esto el término, ¿cierto? Reemplacé y tengo esta relación. Realizo algunos arreglos y tengo esta ecuación. Aquí tengo un área. Este es el área media logarítmica de la torta. Y este es el área media aritmética de la torta. Aquí tengo el A. Este es el área del medio filtrante. ¿Bien? Tengo esta relación. Esta sería la ecuación final, ¿no es cierto?, de filtración en un filtro centrífugo. Densidad del filtrado, velocidad angular, radio 2, radio 1. Esos radios ya lo vimos aquí. Radio 2 y radio 1. ¿No es cierto? Ahí están. Entonces, radio 2 y radio 1. Es la densidad del filtrado, viscosidad del filtrado, resistencia, masa de torta, resistencia del medio filtrado. La masa de torta se puede hallar 1 menos la porosidad por el área media aritmética de la torta de filtración, por el espesor de la torta y por la densidad de las partículas sólidas de la torta. R es la resistencia del medio filtrante, longitud a la menor suma. Alfa es la resistencia específica de la torta de filtración en metros sobre kilogramos. El caudal Q es el caudal de filtrado, metros cúbicos por segundo. Pero ¿cómo hallo el área media logarítmica, el área media aritmética y el área del medio de filtración? El área media logarítmica de la torta está dada por esta relación. 2pi por la altura, radio 2, radio en la interfaz. Logaritmo, radio 2 sobre el radio en la interfaz. El área media aritmética de la torta, pi por la altura, radio en la interfaz, más radio 2. El área del medio de filtración, 2pi por radio 2 por la altura. La masa de la torta ya lo dijimos anteriormente. También una bibliografía importante está en procesos de transporte y principios de separación. Incluye operaciones unitarias de Jan Koplis. Bien, antes de concluir la clase de hoy, recordarles que el día 6 de diciembre tenemos el segundo examen. Y el día lunes 20 de diciembre el examen final. Todo en la plataforma virtual de la UAGRM. Si tienen alguna pregunta, por favor. Ingeniero, ¿a las 7 a.m. igualmente? Sí, muy buenos días. Sí, a las 7, en horario de clases es el examen. ¿Ya? El día domingo en la noche ya va a estar publicado el examen y tiene una contraseña. Esa contraseña lo voy a hacer conocer oportunamente a la secretaria del curso, como el primer examen. Ustedes ya están familiarizados, el primer examen dieron mediante la plataforma. No se olviden que el lunes 6 tenemos el segundo examen y el lunes 20 el examen final. ¿Alguna otra pregunta más? Buen día, ingeniero. ¿Hasta qué tema es el segundo examen? Al segundo examen no ingresa, no entra lechos porosos ni filtración. Entonces estamos hablando desde bombas
todo lo que se avanzó hasta lechos porosos, pero lechos porosos no ingresa. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? O sea, al segundo examen estamos hablando de bombas, flujo compresible, compresores, ventiladores, ¿cierto? Estamos hablando de esos temas. Incluye bombas, por si acaso, ¿no? Porque en el primer examen no dimos bombas. Bombas centrífugas. ¿Está bien? ¿Alguna otra consulta? Bien, los exámenes son válidos solo mediante la plataforma virtual. Bien, como no hay más preguntas, vamos a concluir aquí nuestra clase. En realidad, con esta clase de hoy concluimos la asignatura. Con esto concluimos la materia. Solamente ahora nos presentamos a los exámenes, que son el segundo examen el lunes 6 de diciembre y el examen final el lunes 20 de diciembre. Y cualquier comunicación voy a estar en contacto con la secretaria del curso. ¿Está bien? Perfecto. Si tienen alguna otra pregunta. Entonces, con esto concluimos la materia. Solamente nos restan los exámenes. Bien, cuídense por favor y tengan muy buenos días. Hasta luego.